Bienvenidos a esta nueva clase de griego en la cual vamos a comenzar ya a traducir. Los contenidos que vamos a ver en este vídeo son los siguientes. Primero veremos los elementos de la oración predicativa en cuanto a su morfología, después la estructura de la oración, por lo tanto ya pasaremos al nivel de la sintaxis y con esta morfología y con esta sintaxis podremos ya traducir frases griegas. Además, recuerda que en el vídeo 5 tienes unas nociones básicas que es importante que repases y si pulsas sobre este símbolo podrás acceder a otros vídeos del curso. También en nuestro canal Domina Lengua tienes un repaso de la sintaxis de oración simple que te puede ser muy útil para comprender la sintaxis griega. Vamos a comenzar repasando la morfología en forma de esquemas porque ya lo hemos estudiado en clases anteriores. Hemos visto las formas del artículo, también las desinencias de segunda declinación y las terminaciones del verbo cuando es presente el indicativo activo y verbo en omega. Recuerda que el verbo modelo era el verbo lío, desatar. Un verbo tiene persona, primera, segunda y tercera, y número singular y plural. El presente indicativo activo del verbo lío es el siguiente: lío, liéis, liei, liomen, liete, liusi o bien liusin. Si te fijas, en negrita tiene la raíz li y en rojo la desinencia o is ei, omen, ete, usi o bien usin. En la tercera persona del plural tenemos la ni eufónica que aparece cuando el verbo es final de frase o bien le sigue una palabra que comienza por vocal, como puedes ver en el siguiente ejemplo. Ton theraton men feugusin hoianthropoi, ton bionde dioukusin. Aquí tenemos feugusin, comienza la siguiente palabra por vocal, sería un hoi, por eso aparece la ni eufónica. Dioukusin, lo que tenemos es ni eufónica porque hay un punto. Ya ves que es muy sencillito. Recuerda que vamos a trabajar con el artículo, las desinencias de segunda declinación y el presente indicativo activo, sobre todo las terceras personas, liei o bien liusi o liusin. Ahora vamos a ver los esquemas de sintaxis. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la estructura de sintagma nominal, que como hemos dicho en clases anteriores, está formada habitualmente por un artículo, el complemento y el sustantivo. Y es importante tener en cuenta que el complemento siempre va delante de lo complementado, como por ejemplo to kalon doron, el hermoso don. El adjetivo kalon va delante del sustantivo doron. También fíjate que adjetivo y sustantivo concuerdan en caso, género y número. Además, también delante del sustantivo podemos tener un genitivo singular como complemento del nombre, como es el caso de ta tesampelufila, las hojas de la vid. Tesampelu es el genitivo complemento del nombre y tafila es realmente el nombre al que complementa. Ten en cuenta esas dos estructuras porque son muy frecuentes en la lengua griega. Ahora vamos a estudiar cómo es la estructura básica de una oración predicativa transitiva y tiene tres elementos: un nominativo sujeto, un acusativo complemento directo y finalmente un verbo. La posición en griego es esta: el sujeto empieza la oración, el complemento directo va lo más pegado posible al verbo y finalmente tenemos el verbo. Aunque como sucede en castellano los elementos pueden variar, nos podemos encontrar nominativo, verbo, acusativo o bien acusativo, verbo, nominativo. Podemos cambiar los elementos sin ningún problema, aunque es importante saber que el orden clásico es sujeto, complemento y verbo. Vamos a coger estas palabras, didáskalos, Filipos y peideu, y hacemos una oración. Y tenemos lo siguiente: jodidáskalos, don Filipon, peideue. Aquí lo que vemos es que tenemos el verbo al final, peideue, el sujeto aparece al inicio, jodidáskalos, y luego tenemos el acusativo complemento directo lo más pegado posible a su verbo. Don Filipon está al lado de peideue. Y lo podemos traducir: el maestro enseña a Filipo. Aquí ya vemos una diferencia. El orden clásico, sujeto, complemento, verbo, pasa a ser en castellano sujeto, verbo, complemento. Ya ves que es muy sencillito si dominas las principales terminaciones de los verbos, así como el artículo y las siguientes de las declinaciones. Ahora vamos a ver algunas combinaciones posibles
para formar oraciones predicativas transitivas con elementos a la segunda declinación, aunque gracias al artículo también lo podemos hacer extensible a la primera y a la tercera. Vamos a utilizar el siguiente esquema básico. Decíamos que una oración predicativa transitiva necesita 3 elementos: un nominativo sujeto, un acusativo complemento directo y un verbo. En nuestro caso vamos a utilizar un verbo en omega en presente de indicativo activo. Ahora vamos a materializar estos elementos en las desinencias y tenemos lo siguiente. Fíjate además que vamos a trabajar solo con masculinos y femeninos. El nominativo singular masculino y femenino de segunda acaba en os y el artículo que lleva es el jo y el ge. El verbo en tercera singular acaba en ei y el acusativo masculino y femenino de segunda acaba en singular en on y en plural en us. También fíjate en el artículo, que es muy importante. El artículo en acusativo singular es ton y ten y el acusativo plural es tus y tas. Vamos a coger estos elementos y vamos a hacer una oración. Y tenemos lo siguiente: Jodidáskalos ton paida peidewi. Aquí reconocemos, gracias a los artículos, las funciones. Jodidáskalos es el sujeto, ton paida el complemento directo y el verbo está al final, peidewi. Como decíamos, lo único que puede cambiar en esta oración va a ser el acusativo. Si lo ponemos en plural, tenemos lo siguiente: Jodidáskalos tus paidas peidewi. Y es lo mismo, tenemos un nominativo al inicio, el acusativo en medio y finalmente el verbo. Vamos con otras combinaciones. Ahora vamos a coger un nominativo plural masculino y femenino de segunda declinación que acabaría en oi. Su artículo es hoi y jai. El verbo hemos pasado de tercera de singular a tercera al plural, cambia su forma. Por lo tanto, vamos a tener una forma usi o usin. Y el acusativo lo podemos utilizar tanto en singular como en plural. Recuerda que el acusativo singular acaba en on, su artículo ton y ten, y el acusativo plural acaba en us, su artículo tus y tas. Vamos a hacer una oración y tenemos lo siguiente: Jodidáskaloi ton peida peideusen. Además hemos dicho que solo cambiaría el acusativo. Si lo ponemos en plural tenemos lo siguiente: Jodidáskaloi tus peidas peideusen. No ves que la estructura es muy sencilla y la clave siempre va a estar en los artículos para detectar las funciones. Vamos a analizar las oraciones que hemos visto en las cuales se utilizan las siguientes palabras: Didáskalos, que su nombre significa maestro; pais, paidos, que también es nombre y significa niño o niña. Además fíjate que su genitivo acaba en os, por eso sabemos que es de tercera. Y finalmente el verbo peideuo, que significa enseñar. Con estos 3 elementos hemos construido las siguientes combinaciones. La primera: Jodidáskalos ton paida peideui. Al final aparece el verbo, al inicio el nominativo sujeto y en medio el acusativo complemento directo. Esta oración la traducimos como el maestro enseña al niño. También decíamos que este acusativo singular lo podemos poner en acusativo plural y nos quedaría la siguiente oración: Jodidáskalos tus paidas peideui. Y es la misma estructura. El verbo va al final, nominativo sujeto al inicio y el acusativo complemento directo en medio. Y lo traducimos como el maestro enseña a los niños. Ahora vamos a cambiar el nominativo de singular a plural y nos queda lo siguiente: Jodidáskaloi ton paida peideusin. Y la estructura es la misma. Verbo al final, nominativo sujeto al inicio. Fíjate que además, como el nominativo está en plural, el verbo también está en plural. Y el acusativo complemento directo va en medio. Y esto lo traducimos como los maestros enseñan al niño. Como hemos hecho en el caso anterior, el acusativo también puede aparecer en plural. Y tenemos lo siguiente: Jodidáskaloi tus paidas peideusin. Verbo al final, nominativo al inicio y complemento directo lo más pegado posible al verbo. Y esa oración la traducimos como los maestros enseñan a los niños. Ya ves que si sabes las declinaciones y las estructuras básicas, es muy sencillo traducir el griego clásico. Vamos a analizar y a traducir la siguiente oración: Hoi Georgoi ek tu abru megalus lithos ek feusin. Antes de coger el diccionario, lo que tienes que hacer es analizar la oración. Lo primero es el verbo, que suele estar al final. Además, fíjate que acaba en usin. Eso nos dice que estamos en presente de indicativo activo.
Después es buscar un nominativo plural como sujeto, que suele estar al inicio, y tenemos hoi georgoi. Después un acusativo complemento directo y nos encontramos con megalus lithus. Fíjate la terminación en us, que nos dice que es un acusativo plural. Y además en esta construcción hemos encontrado un ek más un genitivo, y eso forma un complemento circunstancial del lugar de dónde. Y ya tenemos analizada la oración. Además, si nos fijamos en los elementos que la componen, hemos visto que hemos extendido la estructura. Ahora hay un nominativo sujeto, un complemento circunstancial con una preposición, un acusativo complemento directo y un verbo. Los enunciados de las palabras que tenemos en esta frase son los siguientes. Tenemos georgos, el agricultor, agros, el campo, la preposición de genitivo ek, que significa de o de este, el adjetivo megas, megale, mega, que significa grande, lithos, que es un sustantivo, significa piedra, y el verbo ekfero, sacar. Además, fíjate que es muy importante que las preposiciones en griego pueden ir con los casos acusativo, genitivo y dativo, como veremos más adelante. Esta oración se traduce de la siguiente forma. Los agricultores sacan unas grandes piedras del campo. Ya ves que si aplicas un método y te aprendes las terminaciones, es muy fácil traducir cualquier oración del griego antiguo. Vamos ahora con la siguiente oración. Jodemos, tacesampelu fila, kazairei. Y hacemos lo mismo. Primero analizamos y después buscamos las palabras en el diccionario. Como hemos dicho, el verbo suele estar al final y acaba en las formas ei o bien en la forma usi o usin. Y aquí tenemos kazairei. Dado que el verbo está en tercera singular, necesitamos un nominativo singular como sujeto y lo tenemos al inicio, jodemos. Además, necesitamos un acusativo complemento directo que suele estar pegado lo más posible al verbo y tiene que estar en acusativo. Y nos encontramos con tafila. Es un acusativo plural neutro que funciona como complemento directo. En medio del artículo y el sustantivo aparece un genitivo complemento del nombre que es tacesampelu. Ya tenemos analizada la oración y ahora buscamos las palabras en el diccionario. Y tenemos lo siguiente. Demos, aquí funciona como nombre propio, demo, filon, que significa hoja, ampelos, que significa vid, y kazairo, que significa podar. Y traducimos. Demo poda las hojas de la vid. Ya ves que es muy sencillo si aplicas el método y sabes algunas nociones básicas de morfología y de sintaxis. Vamos ahora con la siguiente oración. Ton θάνατον εμφεύγουσιν οι άνθρωποι, τον bien de diocúsin. Si te fijas es un poquito más compleja porque tenemos dos verbos, φεύγουσιν y diocúsin, pero si aplicas el método ya verás que es muy sencillo. También tienes que tener en cuenta la construcción formada por las conjunciones men, de, que actúan como nexo y se traducen por un lado y por otro. Estos nexos también nos dividen la oración en dos partes. Tenemos la oración de φεύγουσιν, que es la primera, y la oración de diocúsin, que es la segunda. Vamos a comenzar con la oración de φεύγουσιν. Si nos fijamos, el verbo está en tercera del plural. Necesitamos un nominativo plural como sujeto. Y aquí lo tenemos al final, οι άνθρωποι. El acusativo aparece al inicio, que es τον θάνατον. Decíamos al principio que el orden habitual suele ser nominativo, acusativo, verbo, pero el orden puede variar. Y aquí ha cambiado el orden para darle importancia a τον θάνατον, que es el acusativo complemento directo. Vamos con la segunda oración. El verbo es diocúsin. Buscamos un nominativo y no lo hay. Eso nos dice que comparte el sujeto con el anterior. Es decir, que οι άνθρωποι es el sujeto de φεύγουσιν y también el sujeto de diocúsin. Lo que sí que tiene es τον bion, que funciona como acusativo complemento directo. Las palabras que nos faltan son nombres y son los siguientes. Bios, vida, θάνατος, muerte, άνθρωπος, ser humano, o bien hombre en sentido general. Y esta oración se traduce como: por un lado, los seres humanos huyen de la muerte, por otro, persiguen la vida. Ya ves que si aplicas el método y sabes un poquito de morfología y sintaxis, puedes traducir casi cualquier oración griega. Ahora tenemos la siguiente oración. Zeus de
jotonceon que anthropon pater, pantos tu cosmo basilewei. Solo hay un verbo que es basilewei, pero en la oración nos encontramos con dos conjunciones nexo que son de y kai. El de es un elemento que siempre aparece en segunda posición y lo que nos indica es que anteriormente habría algún texto y se traduce por y o pero, o bien se puede dejar sin traducir. El kai es una conjunción que une cosas iguales, ya sean palabras o también oraciones. Se puede traducir por y o el adverbio también. Volvemos a la oración. El verbo es basilewei. Si nos fijamos, necesitamos un nominativo singular y por lo general suele estar al principio de la oración. Y tenemos el nombre Zeus, que está en nominativo sujeto, como después veremos en el enunciado. Además, también vemos que tenemos un jo que va con pater. Es un nominativo y si te fijas aparece entre comas y colocado o apuesto al lado de otro. Por eso tenemos una aposición. Recuerda que la aposición es un nombre que complementa a otro y que va en el mismo caso, género y número que el nombre al que complementa. En medio de jopater tenemos un genitivo complemento del nombre, formado por dos elementos, tonceon, luego tenemos el kai, que es la conjunción que lo une a anthropon, y eso funciona como complemento del nombre pater. Si continuamos con la oración, ahora lo que tenemos es un genitivo que es pantos tu cosmo. Este genitivo funciona como complemento de régimen, dado que el verbo basilewei necesita un genitivo como complemento. Vamos ahora al diccionario y nos encontramos con las siguientes palabras. Theos es un nombre, significa Dios. Anthropos, ya lo hemos visto, también es un nombre, significa ser humano o bien hombre. Pas pasapan es un adjetivo determinativo, significa todo o toda. Cosmos es un nombre, significa cielo o bien universo. Y el verbo basileo, que significa gobernar. Vamos a traducir este texto. Sería lo siguiente. Y Zeus, el padre de los dioses y los hombres, gobierna sobre todo el universo. Ya ves que si el texto es un poquito más complejo, también lo puedes traducir sin ningún problema si aplicas el método y si tienes unas nociones básicas de morfología y de sintaxis. Solo es cuestión de practicar. Finalmente, vamos a ver los complementos al nombre, que es una parte fundamental de la lengua griega. Así que presta atención. Los complementos de un nombre, el cual puede ir en cualquier caso, ya sea nominativo, vocativo, acusativo, genitivo o dativo, son los siguientes. Puede tener como complemento un adjetivo, como hemos visto en la construcción tokalondorum. El adjetivo recuerda que siempre va delante del sustantivo al que complementa. También hemos visto que puede ir un nombre en aposición, como en el caso anterior, el sustantivo jo pater, que es aposición a Zeus. Además, recuerda que tanto adjetivo como aposición van en el mismo caso, género y número que el nombre al que complementa. También hemos trabajado un nombre en genitivo como complemento del nombre. Fíjate en la oración anterior, ton seon, que es el complemento del nombre de pater. Y por último tenemos que puede aparecer una oración subordinada, generalmente una oración adjetiva de relativo o bien de participio. No las trabajaremos en este nivel porque son un poquito más complejas, así que presta atención a las construcciones anteriores. Un complemento del nombre puede ser un adjetivo, un nombre en aposición o bien un nombre en genitivo. Esas son las que nos interesan ahora. Y hasta aquí la clase de hoy. No te olvides de pulsar me gusta y síguenos en Domina Latín y Griego. Además, no te pierdas estos vídeos. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.